Bienvenidos entonces a todos ahora formalmente a esta jornada. Muchísimas gracias a todos por participar en este día sábado. La verdad que tener casi 80 asistentes es un verdadero lujo. Insistimos con esto de la permanencia que hemos tenido de todos ustedes a lo largo de estos días. Así que muchísimas gracias. El agradecimiento para todos. En esta jornada, en este día, hemos dividido en dos partes. Vamos a tener a dos verdaderos maestros del derecho concursal y después van a intervenir profesores extranjeros. En la primera parte me toca a mí presentar a un comprovinciano que también nos une al doctor Richard, del origen santafesino, el doctor Ricardo Prono, que es abogado. Él se recibió en el año 1961 y en el 75 se doctoró. Como bien decía el doctor Richard, también fue decano de la Universidad Nacional del Litoral. Fue director o es director de la academia de la carrera de especialización en sindicatura concursal, profesor de las carreras de posgrado, miembro de los jurados en los consejos de la magistratura de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, presidente del Tribunal General de Arbitraje de la Bolsa de Comercio, miembro titular de la comisión que organizó el Congreso que disfrutamos tanto en el año 2018 en Santa Fe. Es autor de varios libros, el último, uno de los últimos, el de Derecho Procesal Concursal. La verdad que excelente publicación del doctor. Es miembro también del Instituto de Derecho Empresarial de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Y bueno, cada vez que hemos tenido la oportunidad de ir a Santa Fe nos ha abierto las puertas de su casa allá de estudios, y nos ha tratado, la verdad, de manera excelente. Así que, doctor Ricardo Prono, para nosotros es un honor que usted esté con nosotros y nos acompañe en estas jornadas. El tema de su disertación es el caso Vicentín y el resguardo de las instituciones de la República. Así que lo vamos a escuchar muy atentamente. Ricardo, muchísimas gracias. Le reitero el agradecimiento por estar con nosotros. Buenos días a todos. Muchas gracias, Eduardo Chiavazza. Un saludo afectuoso a todos ustedes, a quienes estoy viendo, Lita Borgarello. Estas jornadas están en tu homenaje, Sergio, Luis, y a todos los que estamos viendo, Horacio, Fray Nugo, etcétera, etcétera. Yo voy a hablar del tema que mencionaban, el caso Vicentín, como se lo denomina, y el resguardo de las instituciones de la República. Voy a seguir un orden sumario, en lo posible, que va a constar de lo siguiente. Primero, dos palabras introductorias, después una breve relación de los pasos procesales que ha tenido y tiene el concurso preventivo de Vicentín, y dónde está actualmente esa situación procesal, para evitar algunas confusiones que ha habido. Luego vamos a referir a la medida que, ante el decreto del Ejecutivo Nacional de desplazar a los administradores y al directorio de Vicentín, planteara el directorio para su restitución, y la cautelar que el juez aceptara. El paso siguiente será referir a las medidas del Poder Ejecutivo Nacional y Provincial que están actuando en este expediente en forma simultánea y las decisiones del juez. Luego, las normas concursales, prevalencia en su caso de las normas concursales sobre las demás. Y por último, si tenemos tiempo, a modo de síntesis, algunas conclusiones. Pero antes de empezar, quiero hacer una aclaración que me parece que es pertinente, y es la siguiente. Hace pocos días, el Ejecutivo Nacional dictó un decreto por el cual derogó el decreto anterior, que es el que originó tantos avatares en este concurso. Entonces,
recordando lo que dijo Vítolo en palabras tan elocuentes en la apertura de estas jornadas, que hay que mirar más hacia adelante que hacia atrás, lo cual es una idea muy correcta. Quiero aclarar, pensando en ese pensamiento, que el caso Vicentín, el proceso esto que vamos a desarrollar, está presente, está vigente. ¿Por qué? Porque si bien el Ejecutivo Nacional, lo vamos a desarrollar después, el Ejecutivo Nacional deroga su decreto, la provincia de Santa Fe, que actúa conjuntamente, planteó la misma, la separación, etcétera, etcétera, de la administración, y eso se formó un incidente, y ese incidente sigue su curso. La provincia, o sea, el Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe no ha desistido de ese incidente concursal que se está desarrollando y sobre el cual nos vamos a extender después. De modo que esta primera aclaración es un tema de mucha actualidad, además de los otros argumentos que podremos decir más tarde. Decíamos entonces que íbamos a empezar por unas breves palabras introductorias. ¿Por qué tuvo y tiene, porque sigue teniendo, en los diarios continuamente estamos viendo referencias al caso Vicentín, tanta difusión este problema, este asunto, este tema? Solo porque Vicentín ha sido y es una gran empresa económicamente, socialmente, regionalmente, financieramente, etcétera, o porque además el Ejecutivo Nacional dictó un decreto en junio de este año por el cual desplaza a los administradores, ocupa la administración e invoca, como amenaza o no, la posibilidad de una expropiación de la empresa. Entonces, lo que tenemos que dilucidar, el fondo de la cuestión, es ver si en estos temas, en este y en estos temas afines, análogos, ¿cuál es el ámbito, si es el Poder Ejecutivo o es el Poder Judicial donde se deben dirimir estas cuestiones? Y en su caso, si es el Poder Judicial, ¿quién es el que debe tomar las decisiones sobre la administración, las intervenciones, la búsqueda de las mejores soluciones concursales, antiinsolvencia, etcétera, etcétera? Bien, dijimos que el punto siguiente sería una breve relación sucinta de los pasos procesales que ha habido y que hay para aclarar algunas dudas que se han presentado y se suelen presentar en este ámbito y cuando se trata este tema. Vicentín es una empresa que nació hace 90 años en Avellaneda. Avellaneda era un pueblito casi que ni existía, separado de un pequeño arroyo de Reconquista, donde yo he nacido, como decía Hugo, y que permaneció siempre allí, allí creció, allí pasó todos los avatares que en la Argentina sucedieron durante estos 90 años. Y en diciembre del año pasado, de 2019, declara su estado de cesación de pagos, que según los directivos, vamos a estar siempre distinguiendo el hombre de la empresa, como se dijo desde hace tantos años, no es ninguna novedad eso. Según los directivos, se debió a que en el ejercicio fiscal del año 2019, Vicentín tuvo que pagar a los acreedores 1.800 millones de dólares, lo cual significó 800 millones de dólares más que lo que comúnmente, ordinariamente, se pagaba en los ejercicios anteriores. ¿Por qué? Por lo que recién decía Nisman, creo, de que la amenaza en las elecciones del año pasado, las amenazas o las perspectivas que había de retenciones al agro, que luego se concretaron, hacían que los productores le hubiesen vendido el año pasado a Vicentín mucho más de lo común, y eso provocó ese drenaje mucho mayor que en ejercicios anteriores. Bueno,
se presenta en febrero, se declara su insolvencia en diciembre, se presenta a comienzos de febrero, el juez de Reconquista en lo civil y comercial competente declara la apertura en marzo. Y desde marzo en adelante, el concurso preventivo se fue sustanciando de acuerdo a las pautas previstas por toda resolución de apertura de un concurso preventivo. La sentencia de apertura de un concurso preventivo prevé el proceso de verificación, que es la situación en la cual se está, lo dijimos antes, lo vamos a volver a repetir, que se está desarrollando. Veremos, y aquí hago una acotación importante, si es que se sanciona por el Senado de la Nación este decreto de suspensión de plazos y de prohibición de medidas cautelares, etcétera, o de ejecuciones en todos los juicios concursales, veremos qué pasa con los plazos de suspensión, pero de todos modos la suspensión está referida, en mi criterio, en el artículo 4 de ese proyecto de decreto que hay, al plazo de exclusividad, al periodo de exclusividad. Y actualmente en el concurso preventivo estamos en el proceso de verificación, de modo que el juez podrá adaptar el proceso de verificación, prolongarlo, en fin, pero no creo que deba suspenderlo. Pero seguimos. Todos los plazos, los informes individuales, informe general, periodo o posibles categorizaciones, periodo de exclusividad, etcétera, están previstos y se fue desarrollando, decíamos, normalmente hasta junio del año pasado. En junio del año pasado, junio de este año, el decreto del Poder Ejecutivo de la Nación dicta el decreto de necesidad de urgencia 522-2020, por el cual interviene, ocupa y dice que puede expropiarse. Ante eso, decíamos antes, los directivos, como se mandó también efectivamente la presencia del interventor, el administrador, piden una medida cautelar, el juez hace lugar a la medida cautelar, al hacer lugar a la medida cautelar, el Poder Ejecutivo Nacional y Provincial recurren, etc. Y esa es la situación en la cual se está actualmente en el trámite del concurso preventivo. Como dato, antes de entrar en el análisis de estas cuestiones, quiero agregar de que tiene denunciado más de 2.600 acreedores y un pasivo de 100 millones de pesos, de los cuales al Banco de la Nación, con el cual vamos a volver, tendría 18 millones de pesos, pero los bancos internacionales tienen 33 millones de los 100 millones de deuda que tendría actualmente como pasivo Vicentín. Bien, punto tercero. ¿Qué ha pasado con el decreto del Poder Ejecutivo de la Nación, el que recién mencionado, del 9 de junio de 2020? Que el concurso preventivo se desarrollaba en Reconquista, normalmente, con todos los pasos que terminamos de enunciar, pero esa fecha, 9 de junio, dicta el Poder Ejecutivo de la Nación un decreto por el cual, decíamos antes, decide ocupar e intervenir la administración de Vicentín y menciona también la ley de expropiación. Lo primero que vamos a referir sobre esto es, si me permiten, trámite previo. Un segundo, por favor. Es la medida cautelar. Ante eso, dijimos antes, miro los escritos, porque esto es un trabajo que tengo publicado en la ley Thomson Reuters del 7 de julio de este mes, el mes pasado. Y entonces quiero seguir ordenadamente el análisis de los temas. Ante eso, el directorio presenta una medida cautelar a la que el juez hace lugar. Entonces la primera pregunta es, ¿esta medida cautelar planteada por el directorio de Vicentín es pertinente, es legal, es lo que correspondía?
la medida cautelar, sea considerada autosatisfactiva o como fuese, es evidentemente una medida pertinente. En ese trabajo que le acabo de mencionar, que tengo publicado, yo menciono a 3 grandes autores, que son Cabanellas, Vidal Campos y Aida Kmelmacher. Cabanellas, desde el punto de vista del derecho comercial y administrativo, Vidal Campos, que voy a leer algunas palabras por la jerarquía del constitucionalista, cuando habla de las medidas cautelares en general, y dice, los procesos, dice, la ley no puede, sin pecar de inconstitucional, impedir o prohibir a los jueces que arbitren cuanta medida cautelar sea eficaz para cumplir con su deber constitucional de deparar, según las circunstancias de cada caso, todo lo que demanda la tutela judicial eficaz en cada proceso. Y en los procesos concursales, las medidas cautelares tienen más énfasis, más fuerzas todavía que en los casos comunes. Dice Aida Kmelmacher de Carlucci, que en los procesos concursales, medidas cautelares tendientes a la defensa, etcétera, etcétera, deben ser admitidas con mayor énfasis aún, sin impedirse, palabras de Aida Kmelmacher, el dictado de medidas cautelares atípicas. Por eso, evidentemente que la cautelar que tomó el juez de Reconquista ante el desplazamiento hecho, porque al día siguiente, a las 24 horas de dictarse el decreto, uno de los delegados del Ejecutivo Nacional ya estaba tomando posesión de la administración allá en Reconquista. No hay duda que la medida es legal y acá el riesgo era más que evidente, era inminente. Segundo aspecto sobre el cual quiero hablar de este decreto del Ejecutivo Nacional es su constitucionalidad. El decreto DNU, etcétera, etcétera, ya mencionado, es claramente inconstitucional, porque viola muchos preceptos de la Constitución. Por de pronto el 109, que es el que impide al presidente o a la cabeza del Poder Ejecutivo, al Poder Ejecutivo de la Nación, tener y tomar atribuciones judiciales. El 99, inciso 3 también de la Constitución, que lo corrobora desde el punto de vista, lo complementa o integra desde el punto de vista de la Poder Legislativo. Los artículos 14, 17, 18, 76, entre otros, de la Constitución Nacional. Todos esos artículos están afectados flagrantemente. Voy a citar acá palabras de un conocido constitucionalista de Córdoba, ya que estamos hablando con los cordobeses, que es Antonio María Hernández, quien, refiriéndose al caso Vicente, dice: el Poder Ejecutivo de la Nación está ejerciendo atribuciones que no le son propias, violando el principio de división de poderes del Estado. Palabras de Hernández. La ocupación de Vicentín, por medio de un decreto de necesidad de urgencia, ha menoscabado arbitrariamente el principio de división de poderes, contrariado los principios generales del derecho, la tutela judicial efectiva, la razonabilidad reconocida también en tratados internacionales, siendo el decreto desproporcionado e irrazonable, por ende arbitrario, y causando al concursado y a todos los involucrados en el proceso universal, deudor, acreedores, trabajadores, proveedores, fiscos, etc., un perjuicio gravísimo. Pasamos al punto tercero, que refiere a, bueno, ante esta medida cautelar, ¿qué pasó? ¿Qué hizo el Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo Nacional, dijimos, derogó aquel decreto. Ya vamos a decir por qué motivos lo derogó. Pero el Ejecutivo de la provincia de Santa Fe, que pidió en el expediente de concurso preventivo exactamente lo mismo que el Ejecutivo Nacional,
y por el cual ante su pedido se inició un incidente, como ya lo hemos dicho, y sigue su curso, no ha desistido. Entonces, tenemos que analizar esta situación, o sea, cuál es la situación de esta intervención en la administración, los motivos que se adujeron, etcétera, etcétera. La provincia de Santa Fe, a través de la Inspección General de Personas Jurídicas, en un extensísimo trabajo, invoca reiteradamente la ley de sociedades, pero omite mencionar la ley de concursos. Ningún artículo de la ley de concursos está. Y cita autores que, paradójicamente, todos los autores que cita, yo he buscado esas opiniones y contradicen, si no favorecen la postura de la provincia de Santa Fe a través de la Inspección de Justicia. Pues, ¿por qué? Porque el único que debe decidir en materia de administración de un concurso preventivo es el juez. Lo dice la ley claramente. Pero hay una oposición de normas, la ley de sociedades, otras legislaciones, la ley de concursos. ¿Qué es lo que debe primar? El artículo 150 de la ley del Código Civil y Comercial, y conviene leer, y concordando el artículo 963 y muchos otros artículos del Código Civil y Comercial, dicen claramente que en el conflicto de normas prima las normas generales y normas especiales, prima la norma especial y más aún si es imperativa. Y en este caso tenemos esos dos requisitos, que la ley de concursos es evidentemente la norma especial que está tratando la situación de administración perante una situación de insolvencia, y es la norma que debe por eso aplicarse. Ya que intervino Vítolo tan brillantemente en este panel, voy a mencionar sobre este aspecto de la constitucionalidad sus palabras. Vítolo ha dicho que sin que exista norma jurídica alguna que permita llevar adelante tal medida, la que ya sabemos, disponiendo la ocupación temporal anómala en un absoluto exceso y abuso de poder, el Ejecutivo dictó la norma que dicta. Segundo aspecto, se aduce como fundamento, se adujo como fundamento, pero no solo el Ejecutivo Nacional, sino el provincial, reiteradamente, que hay peligro en la continuidad de la empresa. Que avisoran, observan, en fin, se mencionan peligros en esa continuidad de la empresa. Entonces, ¿qué mejor que hacer ese decreto, intervenir, ocupar, etcétera, etcétera? Es que lo que digo es que el peligro que surge, el concurso preventivo se venía desarrollando normalmente, con todas sus etapas. Pero cuando se dicta ese decreto el 9 de junio es donde aparecen los grandes riesgos, donde empiezan a aparecer. Riesgos que se mantienen y se han agravado evidentemente en estos 2 meses y que se seguirán agravando en la medida en que esta situación confusa, difusa, etcétera, permanezca. Es que, ¿cuál es el mejor camino para salvar situaciones o responder a situaciones de insolvencia? Las previstas en la ley de concurso. La ley de concurso contiene un abanico de soluciones posibles. La primera es, sucintamente las voy a referir, es el acuerdo preventivo extrajudicial, que acá en el concurso preventivo de Vicentín está presente. La segunda, si no anda o se quiere superponer, como está ocurriendo, el concurso preventivo. Luego, si no se logran las mayorías, para evitar la quiebra a través de estas 2 primeras vías, tiene la tercera, que es el artículo 43, el mal denominado crantown. Escuché ayer esta aclaración muy correcta. El mal denominado, pero por el cual se abre el juego para que no solo el deudor, sino cualquier acreedor, tercero, etcétera, busque por otras propuestas, o las que fuesen, estas mayorías. Si esa tercera vía fracasa, la ley de concurso dispone, artículo 52, inciso 2, subinciso B, otra cuarta vía posible, que es ahí sí el crantown. Cuando el juez estima que la propuesta es razonable, entonces que acreedores que quieren presionar o por los motivos que fuesen, están
tratando de rechazando con su voto, y el juez dice que no es razonable y les impone aún a esos disidentes ese acuerdo que no fue votado con la mayoría suficiente. Y todavía hay una quinta vía, que es una vía pretoriana, la que inició Aida Kemelmacher cuando estaba en la Corte en Mendoza, que es aquella por la cual, si no se logra la homologación, antes de dictar la quiebra y por lo tanto la liquidación, ordenó, y esto se usa mucho por los jueces, todos lo sabemos, que bajen el expediente, que se hagan nuevas propuestas, que ésta sea razonable y que se someta nuevamente a homologación. Es decir, en el concurso, en el proceso concursal, en todo el sistema de la legislación concursal 24.522 texto ordinado, tenemos muchas, de modo que estas posibilidades son grandes. Y la experiencia de años, además, ha demostrado que cuando el Ejecutivo ha asumido atribuciones judiciales, sea en el caso Chicones, sea YPF, sea Aerolínea, cuando fuese, los resultados fueron malos. Y las posibilidades del final que debe pagarlos también habilitó muchas veces posibilidades de corruptelas, y quien terminó pagando eso fue el pueblo de la nación. Y el tema Banco Nación, el tema Banco Nación es muy importante, pero dijimos que por de pronto el pasivo que tendría el Banco Nación son esos 18 millones sobre 100 millones. Sí que los bancos internacionales son acreedores mucho más importantes, tienen más peso en la votación que el Banco Nación. Pero, como tengo escrito, otras cuestiones que pueden tener elementos o connotaciones, todas las cuestiones pasibles de incriminarse de índole penal, es decir, todos los problemas de índole penal o personal, deben canalizarse a través de los jueces pertinentes, del juez penal si correspondiera o del fuero que fuese. Por eso, por ejemplo, en Buenos Aires se está tramitando por el juez Ercolini y con el fiscal Porichita, que ha tenido su intervención y que es lo que ha confundido muchas de las situaciones, cuando se digo, se ha intervenido, etcétera, por el juez federal de Reconquista, Alurralde, no. El juez federal Alurralde de Reconquista lo único que hizo fue diligenciar un oficio del fiscal Porichita de Buenos Aires, que está a raíz de un pedido del Banco Nación investigando, buscando elementos, etcétera, etcétera, documentación, para ver qué hace con la situación penal. Pero, como lo digo y quiero resaltar enfáticamente, la legislación concursal se orienta a dar respuestas patrimoniales, económicas, financieras, protegiendo y reorganizando empresas y patrimonios en crisis, y los procesos concursales no deben desvirtuarse con asuntos de índole o de otra naturaleza ajenos a las cuestiones. Es decir, todas las cuestiones no patrimoniales, de otra índole, de otra naturaleza, pues que se canalicen a través de quien corresponda, sean jueces penales o quien fuese. Concluyendo, creo que tengo 5 minutos. 2 minutos, doctor, no 5. Bueno, Eduardo, esto no voy a reiterar, yo hago una especie de conclusión y a modo de conclusión enuncio 9 puntos que tratan de sintetizar los aspectos que hemos ido acá desarrollando. Quiero simplemente, por la brevedad del tiempo, resaltar lo último que he dicho, que los aspectos, los procesos concursales, la tramitación no deben ser perturbados por problemas que no son de índole patrimonial. Los concursos apuntan a responder, sino resolver, responder a las situaciones de crisis o insolvencias o dificultades de estado de asociación de pagos, pero las cuestiones de otra naturaleza deben ser ajenos. Y termino con lo que fue mi título, o sea, lo más grave de todo esto es que la actitud del Poder Ejecutivo nacional y provincial luego son fieles reflejos del peligro que se cierne cuando el Poder Ejecutivo trata de inmiscuirse o mucho más que eso, penetrar en situaciones
del Poder Judicial. En palabras de Raymond Aron, el gran filósofo francés, vamos a decir que el orden a lo largo de décadas y a veces de siglos que ha construido la civilización se constituye con hilos muy frágiles y su destrucción no suele ser, contra lo que suponen los publicistas del populismo, el anticipo de una nueva aurora, sino el retroceso hacia la barbarie y la oscuridad. Nada más. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. La verdad que nos deja pensando varios temas y muchísimas gracias por la participación, doctor.